Bienvenidos, yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión te voy a presentar una conversación que sostuve con el doctor Germán Álvarez Mendiola, jefe del Departamento de Investigaciones Educativas de este centro de investigación. Hablamos sobre la sociedad digital y su impacto en la educación superior. Aquí la conversación. Bueno, doctor Germán, cuéntenos qué es la sociedad digital y cómo impacta a la educación. Bueno, la sociedad digital es un nombre genérico que recibe, digamos, una era nueva que están viviendo prácticamente todos los países. Es un momento histórico de gran importancia que es equivalente, por decirlo rápidamente, a la revolución industrial de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, o es equivalente a la primera revolución científica y tecnológica del siglo XX. Es decir, estamos ante un fenómeno de enormes dimensiones que está teniendo y tendrá profundas consecuencias en prácticamente todos los órdenes de la vida social, económica, cultural, educativa, etcétera. Y que es fundamentalmente, para decirlo de una manera muy rápida y probablemente muy simplista, porque es un fenómeno muy complejo, el arribo de tecnologías que utilizan lo digital para resolver una enorme cantidad de tareas, de servicios y de funciones en todas las esferas de la sociedad. Entonces, lo más importante de tener en cuenta es que se trata de un cambio que está en marcha y que tiene profundas consecuencias, y las sociedades no pueden permanecer únicamente pasivas a que esto ocurra, sino tienen que trabajar de manera proactiva para desarrollarlas, porque así como las tecnologías digitales tienen enormes ventajas, también pueden representar enormes problemas de diversos tipos. Por ejemplo, los accesos desiguales a la tecnología entre los países y dentro de los países, que puede, en lugar de disminuir las grandes brechas socioeconómicas, culturales y educativas, puede profundizarlas. Pero al mismo tiempo son tecnologías que, empleadas con una perspectiva estratégica de desarrollo y de inclusión, pueden ayudar enormemente a resolver problemas de gran tamaño que tenemos enfrente. Por ejemplo, por poner un caso que amerita toda nuestra atención, los problemas que se están generando con el cambio climático global. Ahí las tecnologías, la digitalización podrían generar enormes contribuciones para resolverlo o para intentar mitigar sus efectos. Así es. Ahora, doctor, entonces tenemos que la sociedad digital o esta nueva era está impactando muy fuerte en la educación, pero también la educación está impactando en las tecnologías. Es decir, por una parte se abren necesidades, nuevas necesidades digamos, de técnicas muy específicas, pero también la educación superior está proveyendo de esas técnicas para poder desarrollarlas. Exactamente, no, es una relación recíproca. Porque la tecnología, aquí hay una cosa muy interesante, que las tecnologías digitales se desarrollan no únicamente en las universidades o instituciones de educación superior, sino se desarrollan también en otros ámbitos, principalmente en la industria, en centros de innovación tecnológica y las aplicaciones que estos tienen. De tal manera que estos desarrollos entran a las universidades y a las instituciones de educación superior, digamos, desde afuera, porque los desarrollos vienen de allá. Pero al mismo tiempo, las universidades realizan también investigación usando estas tecnologías, pero también para desarrollar estas tecnologías y ofreciendo entonces también productos, invenciones, servicios que se originan dentro de las universidades, ¿no? Así es. Y también porque las universidades están formando a las personas que trabajan no solamente desde el punto de vista de la producción de las tecnologías, no solamente producen a los tecnólogos que a su vez producirán tecnologías, ingenieros, etcétera, sino también están produciendo egresados que en distintos campos de la actividad humana van a emplear tecnologías también para las actividades que desarrollen.
Y aquí hay una reconfiguración, digamos, de las profesiones, es decir, van de salida algunas y se van incorporando unas nuevas profesiones, es decir, se está reconfigurando el mapa profesional en la sociedad en general. Es profundísimo el cambio que está usted comentando. El campo de las profesiones, como ahora lo conocemos, en muy poco tiempo habrá cambiado de una manera dramática, radical. Muchos empleos que actualmente existen se van a mantener, pero muchos empleos que requieren o que pueden ser automatizados van a cambiar muchísimo. Incluso en algunas profesiones que son, digamos, pilares de la educación superior en el mundo, las famosas profesiones tradicionales como la medicina o el derecho o la administración, están siendo profundamente impactadas por el desarrollo de las tecnologías. Por ejemplo, en el campo de la medicina, hay cirujanos que pueden realizar operaciones a la distancia, operando solamente una computadora y unos brazos mecánicos, unos robots a miles de kilómetros de distancia, pero también la presencia de muchos sensores en el cuerpo humano, por poner un ejemplo que está muy de moda, que conectan lo que se perciben en esos sensores con enormes bases de datos para generar diagnósticos, pues va desplazando también la función del médico tradicional que diagnosticaba a una persona a partir de un conjunto de síntomas y signos. Ahora esto va a poderse hacer de manera automática y en contraste o en comparación con enormes bases de datos que obviamente acumulan el conocimiento humano que un solo médico no puede tener. Así es. Oiga, doctor, ¿no resultaría un poco difícil hablar de una sociedad digital en un país como el nuestro, donde todavía no hay una cobertura completa? Es una pregunta también muy importante, porque sí, efectivamente, cuando nos preguntamos la sociedad digital, habría que preguntarse de qué sociedad digital estamos hablando, en qué contexto o en qué país esto está ocurriendo. Y obviamente, en los países como México, en donde hay una enorme desigualdad socioeconómica, también el acceso, el aprovechamiento, el uso, el disfrute de las tecnologías ocurre de manera desigual. Es decir, también en ese campo las desigualdades se reproducen. Entonces, no es lo mismo de sociedades, hablar de sociedad digital en sociedades desarrolladas, en donde la desigualdad no es tan extrema, tan aguda como en México o en otros países de América Latina, que ellos logran distribuir, en esos países logran distribuir las tecnologías de una manera mucho más homogénea que lo que podemos ver aquí, y entonces la sociedad en su conjunto puede marchar, digamos, de una manera relativamente al parejo, mientras que en México, si este problema no se atiende de acortar las brechas de desigualdad, la misma tecnología puede estar profundizándolas porque van a ser algunos segmentos de la sociedad, generalmente los segmentos más pudientes, los que van a tener acceso a la tecnología y por lo tanto tener provecho de eso. La tecnología en esos contextos podría convertirse también en un factor que recrudezca en lugar de aliviar la desigualdad social. Ahora aquí también me da pie para preguntarle lo siguiente, doctor. Deberíamos detenernos un poco y hablar un poco de las dimensiones éticas de las tecnologías de la información y la comunicación, que finalmente son las vías por donde o es el motor de desarrollo de esta sociedad digital, para evitar algunas conductas que a veces no resultan un poco éticas, digamos. Sí, hay todo el campo de la ética a raíz de la emergencia y desarrollo de todas las tecnologías digitales es de la mayor importancia. Tenemos temas de éticas que tienen que ver, por ejemplo, con todo el manejo del genoma humano, por ejemplo, en términos de la producción de ciertas características en los individuos que se pueden lograr a través de la manipulación. Eso a final de cuentas también es parte de la digitalización por el tipo de tecnologías que se emplean en la programación, en la ingeniería genética, digamos, que ponen en severos cuestionamientos el tema al final el tema último de qué es el ser humano y qué se puede hacer con el ser humano que sea éticamente responsable, que sea éticamente aceptable. Desde ese tipo de fenómenos relacionados con la ética hasta fenómenos mucho más, digamos, que tienen que ver con las prácticas que realizan los individuos en un contexto educativo. Por ejemplo, el acceso a tantos materiales ha facilitado o ha permitido que una conducta inapropiada, como puede ser la copia de una idea que no es de uno mismo, pueda ser hecha pasar
por propia, el plagio, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso obliga a las instituciones a tener precaución para detectar el plagio e inhibirlo ahí donde puede ocurrir. También con las propias tecnologías, por cierto, ¿no? Las tecnologías pueden ahora ayudar a detectar ese tipo de comportamientos. Y es muy interesante esa pregunta al mismo tiempo porque nos confronta con el contexto histórico a través del cual se han producido las conductas inapropiadas. Es decir, si una persona opta por copiar un texto y hacerlo pasar por propio, probablemente eso no sea un resultado directamente de las tecnologías, sino un resultado histórico de la forma como se han configurado las prácticas educativas en las instituciones. Es decir, si un profesor le pide al alumno que entregue algo y el profesor nunca revisa lo que el alumno entrega, y porque lo que se privilegia es la entrega y no la retroalimentación sobre lo que se entrega, entonces esa práctica educativa puede estar siendo un factor de estímulo a una práctica deshonesta porque no hay una interacción con lo que el alumno produce, simplemente hay un registro de una entrega y los alumnos pueden entonces decir aquí lo que importa es entregar, que a final de cuentas es la vieja historia de cuando copiábamos lo que venía en una estampita comprada en la papelería, solamente que ahora a través de las tecnologías digitales. Entonces sí, las tecnologías pueden potenciar conductas que ya venían de antes, pero al mismo tiempo también las tecnologías hay software, por ejemplo, que permite detectar el plagio, ¿no? Y de hecho eso es algo que cada vez se usa más, por ejemplo, en el ámbito de las revistas científicas, que antes de que el artículo sea enviado a la revisión técnica y antes de que sea enviada a la revisión de pares, pasan los artículos por esos softwares especializados en detectar el plagio, y si el artículo contiene un determinado porcentaje o más de frases que el software detecta que son plagiadas, simple y sencillamente no se acepta, ¿no? Entonces, sí, hay todo eso, es una dimensión súper importante porque confronta la tecnología con la práctica o las prácticas que históricamente hemos ido construyendo en los sistemas educativos. Ahora bien, doctor, para todo esto resulta muy importante las políticas públicas y las reformas necesarias en la educación para fomentar y fortalecer esta sociedad digital. ¿Qué hay de eso, doctor? Sí, eso es definitivo. México ya tiene muchos años como país a nivel del gobierno federal haciendo esfuerzos por desarrollar la tecnología, ampliar la cobertura de esa tecnología en todo el país y por supuesto en el sistema educativo. Hay esfuerzos documentados de que eso se ha estado haciendo porque definitivamente tiene que ser el Estado el que se haga cargo de esta parte, no solamente por el tema de la infraestructura, sino también por el tema del esfuerzo que el Estado tiene que hacer para tratar de mitigar las desigualdades regionales y de acceso por región, pero también desigualdades de acceso por clase social o por estrato de la sociedad. Entonces, el gobierno ha ido haciendo algo. Lo que se percibe es que lo que se ha hecho es insuficiente en relación con las necesidades que el país tiene de marchar, digamos, al mismo paso que otros países lo están haciendo y también en función de los enormes problemas que tenemos que no hemos logrado resolver. Entonces, se advierte cierta, digamos, lentitud o atraso en ese esfuerzo y sin duda es necesario redoblarlo. Y en lo que toca al sistema educativo, el énfasis principalmente se ha puesto en la parte como del equipamiento, digamos, de infraestructura, cableado, ese tipo de cosas, y también de algunos instrumentos como la computadora, la tablet o los celulares. Pero ha habido todavía muy poca reflexión y desarrollo sobre el hecho de que el acto educativo no depende en sí mismo de la tecnología y la tecnología en sí misma no puede convertirse en el fin, sino que tiene que ser el medio para que se produzca un vínculo pedagógico, un vínculo educativo. Entonces, Sí, 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 así es, doctor. Oiga, y todos estos temas los van a desarrollar en el 16 Congreso Internacional sobre Reformas en la Educación Superior. Cuéntenos un poquito de eso, cómo se va a llevar a cabo, quién puede intervenir, cuándo se va a realizar, doctor. mire, este congreso es el 16º congreso de una serie de congresos que se inició en 2002 en Vancouver, Canadá, y en la Universidad de la Columbia Británica, y a partir de ahí un grupo de colegas de distintas partes del mundo, todos ellos estudiosos de la educación superior, hemos ido realizando. El foco principal del congreso es qué reformas, qué políticas los sistemas de educación superior en el mundo
y las instituciones que esos sistemas tienen, están poniendo en práctica para hacerle frente a los desafíos más importantes que tiene la educación superior. Digamos, ese es el foco general que todos los congresos que estamos realizando tienen. Y en este caso en particular, con ese foco puesto en políticas y en reformas, vamos a tratar de conocer qué es lo que están haciendo en otros países o qué problemas hay en otros países alrededor de un conjunto de temas que están dentro de lo de sociedad digital y el futuro de la educación ¿Cuándo se va a superior. realizar, doctor, y quién puede participar? Mira, vamos a realizarlo del 11 al 13 de septiembre en la unidad Cuapa, la unidad sur del CIMBESTAB, y pueden participar todos aquellos que se registren en nuestra página web y por supuesto los que van a presentar ponencia que a su vez también están registrados. Entonces, normalmente este congreso ponía el énfasis nada más en la asistencia de las personas que presentaban trabajo. Pero nosotros aquí en México no estamos cerrados a que participen público como observador. Lo único que se les pide es que se registren y pongan, digamos, cubran la cuota de registro, ¿no? Para que puedan tener acceso a los materiales y a todos los beneficios. Pues ahí está la invitación, doctor, y bueno, pues esperemos estarlo viendo por allá. Efren, muchas gracias. Hasta luego. Como siempre, los invitamos a que hagan comunidad con nosotros a través de las redes sociales. Se despide su amigo Efren Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Hasta la próxima.